vamos a ver cómo dibujar una poligonal conociendo las distancias de sus lados y los ángulos internos en AutoCAD. Ok, entonces acá estoy retomando el ejemplo que realizamos con los cálculos y las distancias. Lo que hicimos acá fue trabajar con el método de diagonales. Entonces teníamos 3 triángulos. Entonces de los 3 triángulos encontramos los ángulos internos de cada uno. Entonces ese podría ser una opción, trabajar con las triangulaciones y luego unir los triángulos. O una vez obtenido cada uno de los ángulos, trabajar directamente con los ángulos internos totales. Ok, entonces primero veamos, en AutoCAD para trabajar una línea o una polilínea simplemente ingresamos un punto y otro punto de referencia, ¿verdad? Entonces tratemos de tener activada la opción Polar Tracking o la opción Orto, ¿verdad? Los que prefieren trabajar con Orto. Entonces aquí me muestra el rastro en ángulo. Entonces si yo quiero trabajar una línea y conozco su ángulo, el AutoCAD trabaja con una referencia leyendo en este sentido de 0 grados y en sentido antihorario me va a trazar un ángulo en la dirección que yo le indique. Ok, entonces si queremos trabajar en grados sexagesimales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que configurar por acá en grados, minutos y segundos. Ok, entonces si yo ingreso la opción polilínea, entonces me pide que indique el punto de inicio. Entonces puedo indicar el punto de inicio y acá si conozco el ángulo, entonces yo podría ingresarlo de la forma arroba, escribo la distancia, por ejemplo vamos a poner 35 metros, por ejemplo, escribo el símbolo menor que me va a indicar que es el ángulo y escribo el ángulo, por ejemplo 75 grados, en este caso grados lo escribo como una D de degrees, por ejemplo 25 minutos y 35 segundos, por ejemplo. Enter. Entonces al darle enter, si nos fijamos acá con respecto a la horizontal, si yo mido este ángulo, él me lo está trabajando en ese sentido, en sentido antihorario, 75 grados, 25 minutos, 35 segundos, y la distancia, si activo la ventana de Properties, entonces acá puedo conocer su distancia, son 35 metros o unidades. Ok, entonces de esa forma puedo ingresar datos para obtener las coordenadas polares, como se le conoce. Entonces si quisiera trabajar este primer triángulo, acá conozco la distancia y acá tengo los ángulos. Entonces por ejemplo de 0 a 1, vamos, de 1 a 2 mide 54.63. Okay, vamos a crear los triángulos por separado. Voy a empezar con la diagonal mejor. 75.176, la voy a hacer horizontal, y luego este ángulo que me da acá dice que mide 38 grados, 18 minutos, 48 segundos. Entonces voy a escribirlo de la forma al 64, la distancia sería este lado de acá, 54.63, y el símbolo menor y el ángulo que sería 38 grados, 18 minutos, 48 segundos. Okay. Entonces aquí prácticamente yo ya puedo cerrar. Si le doy en close, cierro y ya tengo la primera triangulación. Okay.
lo voy a explotar para que veamos las distancias. Entonces esta distancia sería la de 46,809, aquí me lo redondea. Este sería el lado de 54,63. Entonces aquí obtenemos este primer triángulo. Vean, lo voy a rotar para tenerlo en esa misma dirección. Entonces, no tengo una referencia de ángulo, lo voy a dejar por acá más o menos. Entonces vamos con el siguiente triángulo. El siguiente triángulo me dice que sería la distancia acá, vamos a tomarla como que es horizontal, 46,769, y luego el ángulo que tendría aquí sería el de 80 grados y la distancia sería 75,176. Entonces lo escribimos de la forma. Ahora, a veces es difícil que nos agarre la arroba. Si nos ponemos en la línea al 64, arroba, ok, escribimos la distancia 75,176, el símbolo de menor o ángulo, y el ángulo que sería 80 grados, 80 degrees, 10 minutos, 58 segundos. Ok, entonces aquí ya prácticamente yo ya tengo mi triángulo. Ok, y voy a crear el último de acá. Entonces veamos, voy a empezar con este lado de acá. Entonces vamos a 47,855. Lo considero como que fuera horizontal, después lo voy a rotar. Ok, luego lo escribo de la forma al 64, arroba la distancia de la diagonal, que sería 81,485. Luego el signo de ángulo, y el ángulo sería 31 grados. $18 minutos, 6 segundos. Y aquí cierro. Ok, entonces voy a mover este triángulo con respecto a este punto y este con respecto a este punto de acá. Ok, entonces ahora voy a rotar con referencia para juntar los tres triángulos. Entonces le doy la opción rotar, mi punto de referencia, verán que aquí no quedó bien y lo voy a mover. Selecciono el objeto, selecciono un punto base, lo pego a este punto. Ahora sí, comando rotar, selecciono el objeto que voy a rotar, enter, un punto base, y acá le voy a decir referencia. Entonces mi referencia va a ser que voy a retomar este ángulo de acá, el original o el triángulo que quiero rotar sería de aquí a acá, y lo voy a pegar o a rotar con respecto al otro. Entonces quedaría ahí, y el otro lo mismo. Entonces voy a rotar, enter, este sería mi punto base, lo voy a rotar con referencia y tomo de este punto a este punto y lo roto hasta aquí. Okay, entonces ahí ya tengo mi poligonal. Si quiero verificar los ángulos, aquí no tengo configurada una cota, solo queremos verificar que las distancias estén correctas. Entonces vamos a ver la distancia y los ángulos. Entonces
la cota está enorme, tendrían que crear una configuración de cotas o modificar una ya existente. Por ejemplo, acá tengo 80 grados, 10 minutos 58 segundos, que son este dato que tengo acá, ¿ya vieron? Okay, y así puedo ir verificando los datos para cada uno. Okay, pero recuerden que a mí lo que me interesa realmente es el ángulo final, el ángulo total acá. Bueno, entonces esa es una forma, realizando las triangulaciones y luego haciendo rotaciones con referencia. Otra forma sería directamente ya con los ángulos que ya me da en totales, ¿verdad? Entonces, considerando que, por ejemplo, este lado de acá estaría totalmente horizontal. Okay, entonces ahí, por ejemplo, vamos a considerar acá 46.769 y luego el siguiente ángulo lo voy a leer en este sentido, el sentido antihorario. Entonces, pero escribimos de la forma siempre arroba, la distancia sería 54.63 y el ángulo total sería este, ¿verdad? 118 grados, 118 degrees, 29 minutos 46 segundos. Okay. Luego, bueno, acá sería un ángulo de 95. El detalle aquí, muchachos, es que el AutoCAD me va haciendo la lectura en este sentido, considerando esta línea horizontal y en sentido antihorario. Entonces, si yo ingreso el dato tal cual, arroba, la distancia sería acá 46.809 y el ángulo sería 95 grados, 20 minutos 19 segundos. Ok. Ingresé un dato mal. A ver. Entonces ingresamos los datos, aquí serían 95 grados, 20 minutos y 19 segundos. Ok, entonces fíjense allí lo que pasa. Ya, lo que pasa es que el AutoCAD está leyendo siempre con respecto a la línea horizontal el ángulo de 95 grados. Ya, entonces acá para continuar con la poligonal, en este sentido, yo tendría que cambiar, o en la parte de las unidades, ir cambiando esta dirección
o ir cambiando la dirección de XY. Entonces, por ejemplo, acá yo considero que este es mi X y Y hacia arriba, entonces en sentido antihorario va leyendo. Entonces acá yo tendría que cambiar esta dirección o como ir rotando, ¿verdad? Entonces podemos hacer algo, podemos cambiar estas coordenadas. Entonces le podemos dar acá New UCS y voy a seleccionar o darle la dirección desde este punto hasta este punto de acá. Entonces fíjense bien que ahora mi X está en este sentido y Y en este sentido. Entonces al ingresar los datos va a leérmelo en este sentido. Ok, entonces sigo dibujando por línea, agarro a partir de este punto y escribo nuevamente arroba la distancia, que sería 46.809, y el ángulo, que sería 95 degrees, 20 minutos, 19 segundos. Enter. Entonces vean que ahora sí lo dibujo en ese sentido, y así tendría que ir cambiando nuevamente la dirección de X y Y. Entonces nuevamente ahora empiezo en este punto. Esta línea mide 47.312. Perdón, faltó el arroba la distancia y el ángulo, que en este caso sería 112 grados, 5 minutos y 26 segundos. Okay. Y acá podría darle, puedo ingresar nuevamente, entonces puedo continuar o puedo cerrar acá. Okay. Entonces para regresar las coordenadas originales en X y Y, entonces le vamos a dar acá en WCS, o escribimos también la forma UCS, enter, y lo cambiamos a la coordenada mundial, que es world. Okay. Entonces esas serían las dos formas de trabajar una poligonal, conociendo las distancias y los ángulos internos. Okay. En el caso de ustedes tienen uno de sus lados en sentido en dirección hacia el norte. Entonces de igual forma, si lo hacen con las triangulaciones, y digamos que este es el lado que tengo en dirección hacia el norte, entonces una vez que lo tengo construido le doy la opción rotar, enter, selecciono un punto base y lo roto con referencia. Entonces ¿cuál va a ser mi referencia? Que este es el ángulo original, lo selecciono la línea y ahora lo voy a dejar en dirección hacia el norte. O si es esta la línea que tengo referenciada hacia el norte, entonces de igual forma escribo el comando rotar, selecciono la poligonal, enter, punto base, lo voy a rotar con referencia. ¿Y cuál va a ser mi referencia? Tengo esta dirección de esta línea, pero lo quiero en dirección vertical hacia el norte. Okay, entonces esa es la forma de poder graficar una poligonal, ¿verdad? Conociendo los ángulos y su distancia. Luego ustedes tendrían que hacerlo, todo el procedimiento, ¿verdad? Para ingresarlo dentro de un cajetín, ¿verdad? Ingresar los datos de la poligonal, los ángulos, las distancias y toda la simbología necesaria. Igualmente, ahora agregar las capas necesarias para asignar los grosores a la poligonal. Entonces, en este caso, lo que me interesa al final, ¿verdad?, es la poligonal
completa, ¿verdad? Ok, bueno, entonces esas son las dos formas de graficar una poligonal en AutoCAD. Entonces, conociendo sus distancias y conociendo sus ángulos. Ok, chicos, entonces eso es todo por este corto video para hacerles una práctica demostrativa. Entonces espero que hayan comprendido y puedan realizar su ejercicio.